Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Dice allí la palabra de Dios: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos a orar. Señor santo y bueno, nuevamente venimos delante de ti en oración. No nos cansamos de pedir tu asistencia, porque sabemos que tú eres un Dios que nos puedes asistir, y también porque sabemos que nosotros somos personas que lo necesitamos. Amén. Así que la asistencia de tu Espíritu Santo es vital para lo que vamos a hacer ahora, oh Señor, que es acercarnos a tu palabra. Ayuda a nuestro entendimiento y haz un corazón humilde para que podamos aceptarla y para que podamos vivir conforme a ella. En el nombre de Cristo, amén. Hermanos, uno de los temas a estudiar más importante que todo creyente debería considerar es el ser de Dios. Eso es lo que llaman los estudiosos la teología propia, y es lo que estamos estudiando en nuestras clases de escuela dominical todas las mañanas los domingos. Es tan importante este punto del ser de Dios que puede dar al traste con tener una relación con el Dios vivo y verdadero o estar adorando un ídolo inventado por nosotros. Un Dios creado por nosotros mismos, un Dios que se asemeje más a nosotros, que esté hecho a nuestra imagen y semejanza, muy contrario a lo que somos nosotros, que estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Algo como los dioses de los griegos o los romanos, que tenían pasiones y sentimientos como las personas, se parecían mucho. Dios ha revelado algo de su ser en las Escrituras, por lo tanto, es ahí donde debiéramos ir para conocer a Dios. Nuestro Dios se revela a sí mismo en la Biblia como un ser lleno de bondad, de amor, de compasión, de paciencia, lento para la ira y grande en misericordia, pero al mismo tiempo se presenta como un Dios santo que aborrece el pecado y que ha de juzgar al mundo con justicia. Ambas cosas son verdad. Él guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, dice en Éxodo 34:7. Pero también se nos dice en ese mismo texto que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Él perdona el pecado, pero no da por inocente al culpable. Es ahí la bondad y la severidad de Dios. Como diría Pablo cientos de años más tarde, hermanos, en Romanos 11:22, donde dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La bondad y la severidad de Dios. Él es bueno, Él es misericordioso y perdonador, pero juzgará al mundo con justicia y le dará a cada uno lo que cada uno merece. Si enfatizamos uno de estos dos aspectos en prejuicio del otro, hermanos, es decir, la bondad en prejuicio de la severidad o la severidad en prejuicio de la bondad, lo que tendremos a final de cuentas es una imagen deformada de Dios, y las consecuencias serán fatales para la iglesia y para el mundo. La imagen que tengamos de Dios va a determinar la visión que tengamos de todas las cosas e incidirá profundamente en nuestro carácter y en nuestra conducta. Como veremos en el texto que vamos a estudiar en el día de hoy, en nuestra serie expositiva a la carta de Pedro, vamos a ver que esto es un asunto de primordial importancia. Y ahora quisiera, hermanos, que me acompañaran a ese mismo texto, pero vamos a leer todos los versículos hasta el versículo 21. Vamos a estar enfocados en el versículo 17, pero vamos a leerlo hasta el 21. Primera de Pedro 1 del 17 al 21 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra
vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Como hemos visto ya, hermanos, en los primeros 12 versículos del capítulo 1, Pedro trae a colación algunas consideraciones doctrinales concernientes a nuestra salvación, para pasar de inmediato en la próxima sección a las aplicaciones prácticas que se derivan de esa enseñanza. Dios te ha salvado, Dios te ha elegido, Dios te ha dado una herencia, Dios te da grandes promesas, tú tienes una salvación tan grande y entonces deberías vivir de acuerdo a esto de tal manera. En el versículo 13 encontramos un llamado a la esperanza. Dios nos ha regalado una esperanza. En los versículos 14 al 16 un llamado a la santidad. Y en los versículos del 17 al 21, que es en ese grupo de versículos que estamos comenzando a estudiar en esta mañana, un llamado a la vida reverente. Un llamado a la vida reverente. Por causa del tiempo, hermano, no vamos a cubrir todo el pasaje por completo. No queremos ir tan rápido. Si no, nos limitaremos al versículo 17, que veremos en esta mañana bajo dos encabezados principales. En primer lugar, veremos la base que sustenta ese llamado a una vida reverente, y en segundo lugar, el llamado en sí. Eso es lo que vamos a ver. La semana que viene, si el Señor lo permite, veremos la motivación de una vida reverente en los versículos del 18 al 21. Así que veamos en primer lugar, hermanos, la base que sustenta este llamado a una vida reverente, la base que lo sustenta. Versículo 17, nuevamente vamos a leerlo. Nunca nos vamos a cansar de leer las Escrituras una y otra vez, no importa. Dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es lo que sustenta este llamado, hermanos? Nuestra relación filial con Dios. Si le invocamos a Él por Padre, es lo que dice. Si le invocamos a Él por Padre, si clamamos ser hijos de Dios, esto debe repercutir en nuestro carácter y en nuestra conducta. Es lo que está diciendo Pedro. Si ustedes invocan a Dios por Padre, compórtense entonces como deben hacerlo los hijos de Dios. Es Dios tu Padre, compórtate como tu hijo, como su hijo, sencillamente. Ese sí condicional no implica que Pedro está poniendo en duda el hecho de que ellos sean hijos de Dios. Él no le está diciendo, es probable que tú seas hijo. No, él lo está dando por hecho. La forma gramatical del texto presupone más bien la realidad de la condición. Podríamos traducirlo también, hermanos, de otra manera. Ya que ustedes invocan a Dios por Padre, puesto que esto es una realidad. Los cristianos invocan a Dios por Padre. El Espíritu Santo que viene a morar en los cristianos desde el momento de la conversión produce en sus corazones un impulso a clamar a Dios con confianza. Como un hijo busca naturalmente la ayuda de sus padres. ¿Qué es lo que hace un hijo que ha sido criado por sus padres? Cuando tiene un problema le dice, ustedes me pueden ayudar. Sobre todo mientras más pequeños, más rápido buscan la ayuda. Ustedes me pueden ayudar. ¿Por qué? Porque son sus padres. Bueno, los cristianos hacen lo mismo con su Padre Celestial. Lo invocan, le piden ayuda. El comentario luterano expresa lo siguiente. Dice, ¿por qué los cristianos con frecuencia no llevan vidas santificadas? Dice, porque no pensamos. En este párrafo, Pedro nos ayuda a pensar bien, a ver las cosas como lo son realmente. Es tan profundo que todo el párrafo en el griego original se desborda con una oración. Piensen, recuerden a quién le están orando, al Padre. Están unidos a Él ahora y todo lo que ustedes hacen afecta la reputación de Él. Recuerden que Él juzga la obra de cada uno. Dice el comentario,
Dios se preocupa no solamente de lo que hablamos, sino también de lo que hacemos en nuestra vida. Los hijos obedientes, respetuosos y temerosos de Dios saben que la palabra Padre no es solamente una palabra mágica que se debe invocar. Es una relación sagrada que nos llama a una nueva forma de pensar y de vivir. Es a eso lo que se refiere Pablo en Romanos 8:15 cuando escribe: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El énfasis de Pablo aquí no es el aspecto mismo de la adopción, sino la certidumbre que Dios produce en los creyentes de que somos sus hijos. Y por eso lo llamamos a Él como un Padre con mucho afecto, con mucha ternura. Eso es lo que significa Abba Padre. A alguna gente le dicen que es un diminutivo de Padre, pero a mí no me gusta cuando me refiero a Dios hablar así. Hay muchas personas que lo escuchamos hablando como papito. No creo que sea reverente para cuando oremos al Señor hablarle algo de esa manera. Nuestro Dios no es un papito, nuestro Dios es un Dios grande que es nuestro Padre. Entonces eso es una exclamación que decimos nuestro amoroso Padre, algo así, con ternura. Como bien señala John MacArthur en su comentario de Romanos, Dios asegura de que sus hijos sepan que son hijos suyos. A causa de su espíritu que mora en nuestro corazón, hermanos, nuestro espíritu reconoce que siempre contamos con el privilegio de presentarnos delante de Dios como nuestro Padre Celestial. Eso es un privilegio. Y es esa certeza de que somos sus hijos la que mueve a los cristianos a clamar: Abba Padre, mi tierno Padre. Este es un término arameo que significa intimidad, confianza, ternura. Mi Padre cercano, mi Padre tierno. Para el cristiano es natural invocar a Dios por Padre. Una vez más, dice Pablo en Gálatas 4:6, hermanos: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. El creyente es movido a orar a Dios. El creyente es movido a clamar a Dios. Esa es una parte esencial de su nueva naturaleza. Una persona que no posee ese impulso de invocar a Dios como un hijo lo hace con su padre, debe revisar seriamente su profesión de fe si clama ser hijo de Dios. Ahora bien, el punto que Pedro enfatiza en esta primera parte de nuestro texto es el hecho de que ese que invocamos por Padre es al mismo tiempo un juez imparcial. Este no es un padre cualquiera. Dice allí que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Juzga como un juez imparcial, no hace acepción de personas. Y ahí el balance de que hablábamos al principio, hermanos. Bondad y severidad. Nuestro Padre es al mismo tiempo nuestro juez y nuestro juez es al mismo tiempo nuestro Padre. A nosotros se nos hace difícil congeniar esas dos funciones en la misma persona y en la misma relación. Tendemos a pensar, hermanos, que si un hombre tiene la ternura de un padre, le será difícil mantener la firmeza de un juez y viceversa, que un juez no puede tener la ternura de un padre. Pero cuando se trata de nuestra relación con Dios, ninguno de esos aspectos puede ser obviado. Nuestro Dios y Padre es aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Comentando acerca de la palabra juzgar que Pedro usa aquí, un comentarista dice que significa básicamente separar y distinguir para luego evaluar y tomar una decisión. Esta palabra no indica una actitud de antagonismo de parte del juez, porque acuérdense que este no es un juez terrenal, como nosotros lo conocemos, sino que designa más bien la acción de descubrir la verdadera naturaleza de la persona o cosa que está siendo juzgada. Eso es lo que indica la palabra. He ahí el punto, hermanos. Nuestro Dios ha de revelar algún día la verdadera naturaleza de todo ser humano y en base a esa realidad va a dar su veredicto. En ese tribunal todos van a ser juzgados con absoluta imparcialidad, sin favoritismo, porque como dice el texto, nuestro Dios
no hace acepción de personas. El texto dice literalmente que Él no mira el rostro de la persona. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Puede ser, lo que quiere decir es que puede ser la persona rico o pobre, puede ser negro, blanco, amarillo, puede ser un amo, puede ser un esclavo, puede ser un judío, puede ser un gentil, puede la sociedad verlo de una manera o verlo de otra. El juicio de Dios no lo determina la apariencia de la persona, o escuchen bien, o lo que esa persona pretende hacer. Los hombres solemos asumir ciertas posturas delante de los demás. Como bien ha dicho alguien, todos los seres humanos desarrollamos una dualidad extraña entre la persona que realmente somos y el personaje que representamos. Sartre, que era Jean-Paul Sartre, era un filósofo francés del siglo XX. Él y su esposa desarrollaron mucha filosofía, y Sartre decía, claro que este es un filósofo inconverso, pero escuchen esta frase de Sartre. Él decía que el hombre es persona solamente en su intimidad, ante los demás siempre tiene una representación. El punto es que delante de Dios, hermanos, todas nuestras máscaras y representaciones son transparentes. Dios nos ve exactamente como somos en nuestro corazón. Podemos asumir la postura más piadosa delante de los demás. Podemos ponernos una lamparita por abajo para que nos dé un halo de luz y parezcamos un ángel. Y podemos ver que todo el mundo a lo mejor dice, es un ángel es. Podemos asumir que somos víctimas de muchas cosas, pero la mirada escrutadora de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestras entrañas. Eso es lo que el Señor dice a Samuel cuando éste fue a casa de Isaí a ungir a los hijos, y Samuel quedó deslumbrado ante el más alto y el más fuerte, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, la máscara, pero Jehová mira el corazón. Lo que es en realidad esa persona. Jehová mira a la persona, no al personaje que esta persona representa. Así que cuando Dios pase juicio sobre nosotros, hermanos, su veredicto no va a ser conforme a lo que nosotros decimos que somos, sino lo que realmente somos, y que habrá sido evidenciado a través de nuestros hechos de nuestra vida. Una y otra vez la Biblia enfatiza que nosotros seremos juzgados por nuestras obras. ¿Saben ustedes? Y mucha gente dice, no puede ser, porque por gracia somos salvos. En Mateo 16:27 dice el Señor Jesucristo que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará. Y escúcheme, esto que le voy a decir ahora no lleva ningún tipo de interpretación, traducción. Vamos a ver los textos, cómo se dice en el hebreo, en el arameo. No, está claro. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vuelve a leerlo. Le va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Entonces la Biblia dice que vamos a ser juzgados y se nos va a pagar conforme a nuestras obras. El apóstol Pablo usa las mismas palabras en Romanos 2:6. Dice, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero déjame ver qué dice. Dice eso. Los va a pagar conforme a nuestras obras. Y en la visión que Juan nos da del día del juicio en Apocalipsis 20, del 12 al 13, insiste en el mismo punto. No es la profesión de fe lo que será juzgado en aquel día. Dice el Señor, cuando hablo de profesión estoy hablando de fe hablada. Yo soy cristiano. No. Dice el Señor en Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Según su obra. Queridos hermanos, aunque la Biblia enseña con toda claridad que la salvación no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe, con esa misma claridad nos enseña que son las obras las que muestran la realidad de nuestra fe.
Esa es la enseñanza de Santiago en el capítulo 2 de su carta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede la fe salvarle? Y la idea de la pregunta es, ¿podrá salvarle esa clase de fe que no tiene obras? La respuesta obvia es que no puede. Donde no vemos la obra, podemos concluir que no hay fe. Porque el árbol se conoce por el fruto. Si no hay fruto, ese árbol es estéril, hermanos. Sigue diciendo Santiago, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ir en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y 3 veces repite Santiago esa misma idea en el pasaje, en el versículo 17, en el versículo 20 y 26. No voy a ahondar porque nosotros ya predicamos la epístola de Santiago versículo por versículo hace un tiempo aquí. La fe produce obras, hace algo, sobre todo en el terreno del amor y la misericordia. Si no produce nada, es porque es nada, está muerta. Estudié una carrera de ciencias médicas, hermanos. Hay que estudiar varias asignaturas, bioquímica, fisiología, morfología, embriología, anatomía, histología, todas esas cosas, hay que estudiar bastante. Pero usted no tiene que estudiar mucho medicina para no saber que un niño que no se mueve y que no respira y que no llora nació sin vida. Eso lo puede diagnosticar cualquiera. No respira, no llora, no se mueve, está inerte durante un gran rato, está muerto. No hay que ser un genio para llegar a esa conclusión. Una fe que no hace nada se encuentra en la misma condición, hermanos. No hay que ser teólogo. Y eso es lo que Dios juzgará en aquel día. No lo que nosotros profesamos, sino lo que nuestras obras reflejen acerca de lo que somos. Mi querido hermano, esto es lo más importante. ¿Quién tú eres? No lo que tú dices ser. Porque al final de la jornada no nos van a juzgar la gente que está a tu lado. Nos va a juzgar el Dios de los cielos. Debemos insistir en que todos los salvos serán salvos porque confiaron en la obra de Cristo. Que nadie tenga la menor duda de eso. Los salvos es por gracia, por medio de la fe. Él fue a la cruz en nuestro lugar y allí sufrió el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero todos los salvos manifestarán que realmente eran salvos y que de verdad creyeron en Cristo. ¿Cómo? A través de las obras que ellos hicieron en su vida. Esa es la enseñanza del Señor en Mateo 25, del 31 al 46. Vamos ahí un momento, hermanos. Mateo 25, versículos del 31 al 46. Es un texto un poco largo, lo voy a leer. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis enfermo, y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fue eso? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo fue eso que tú estás diciendo? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, acuérdense, están las ovejas y los cabritos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo fue eso? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Había una diferencia entre los cabritos y las ovejas. ¿Saben cuál? ¿Por qué fueron apartados a un lado unos y otros? De acuerdo a lo que hicieron. De acuerdo a lo que hicieron, hermanos. Ellos estaban distinguiéndose en su vida quién era un cabrito o quién era una oveja. El Señor les dice: es por lo que ustedes hicieron que van a un lugar o que van al otro. Pero en ese juicio no solamente se hará una distinción entre creyentes e incrédulos, sino que entre los mismos creyentes cada uno va a recibir una recompensa conforme a lo que hizo, conforme a la obra que hizo. Primera de Corintios 3, del 10 a 15 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿cuál es Jesucristo? Nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La Biblia no revela claramente cuál es la naturaleza de esa recompensa, que nosotros vemos allí. Pero sí nos dice con certeza que toda obra que haya sido hecha en conformidad con el Evangelio y para la gloria de Dios será debidamente recompensada, mis queridos hermanos. Hay mucha gente hablando de cuál es la recompensa. Nosotros no nos vamos a detener en eso. Pero tengan claro, desde la edificación de un maestro o predicador al enseñar las Escrituras, hasta un vaso de agua que usted le dé a un creyente sediento, usted va a recibir una recompensa. Hebreos 6:10 nos dice que porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Es un problema de justicia. Dios no va a olvidar tu obra. Muchas veces olvidamos el bien que otros nos hacen, y aún ellos mismos olvidan el bien que nos hicieron en un momento dado. Pero Dios no olvida, hermanos, y a su debido tiempo dará su recompensa. Esa es una muestra de la misericordia del Señor para con nosotros. Él es quien da los dones, Él es quien provee las oportunidades, pero todos aquellos que sean responsables en el uso de los dones y las oportunidades recibirán de Él su alabanza. Lo mejor de todo es que después de hacer esa obra, nosotros descubrimos que Dios la había preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Ni tan siquiera la obra fue completamente de nosotros. Y Dios nos va a recompensar por aquello que Él hizo en nosotros. Es tremendo. Es tremendo. Dice Pablo en 1 Corintios 4:5: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. A la luz de esta realidad es que ahora Pedro nos hace entonces un llamado a vivir reverentemente. Hermano, no quiero que se vaya el texto. Si invocáis a Dios por Padre, es lo que estamos viendo, la base de ese deber. Ahora, Pedro nos hace un llamado a vivir reverentemente, a la luz de la realidad de que Dios es nuestro Padre. Ya vimos la base que sustenta ese llamado. Veamos en segundo lugar el llamado en sí. Llamado en sí, versículo 17, nuevamente. No se aburren del versículo, hermanos, vamos a leerlo una vez más. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El comentarista Kistemaker traduce el texto de este modo:
puesto que invocan como Padre al que juzga imparcialmente las obras de cada uno, pórtense con temor reverente durante todo el tiempo que vivan como extranjeros. Cuando la Biblia habla del temor de Dios, incluye, hermanos, todo un espectro de actitudes distintas. Por un lado, la Biblia enseña que los pecadores deben tenerle terror a Dios por causa de sus pecados. Deben tenerle terror. Él es un Dios santo, completamente apartado del pecado y que de ningún modo dará por inocente al culpable, siendo Dios quien es y nosotros siendo pecadores enemigos de Él, deberíamos tenerle un terror terrible, porque Él no nos va a dar por inocencia cuando somos culpables. Él es un juez imparcial, Él es un juez justo. En otras palabras, hermanos, la sentencia de Dios no se apela. Es la sentencia de Dios. No es cosa ligera caer en manos de un Dios como el nuestro. Miren, si tú estás aquí en esta mañana y tú no eres un creyente, o estás aquí en esta mañana y tú profesas ser un creyente pero en realidad no lo eres, déjame decirte algo. Nuestro Dios es fuego consumidor. Así que no es nada bueno ni nada ligero, no es como leer en una revista el caer en manos de un Dios así, un Dios que todo lo sabe, que es perfectamente justo y todopoderoso, que cuando tú manipulas a los demás, Él sabe que estás manipulando, que cuando tú estás mintiendo, Él sabe que tú estás mintiendo, que cuando tú estás haciendo algo malo, que los demás no te ven, Él lo sabe, porque en tu corazón tú estás haciendo eso, que abomina también ese pecado con mucho aborrecimiento, un aborrecimiento infinito porque es infinito. Deberíamos llenarnos de espanto al pensar que ese Dios está irado contra ellos todos los días y que van a ser juzgados y condenados por Él. Y que de ese juez sí no vamos a poder escapar. Nosotros estamos acostumbrados a la corrupción de las sociedades, donde los jueces, los abogados, todos se pueden corromper, pero Dios no. Las Escrituras nos enseñan que nuestro Dios es un fuego que consume y que es una cosa horrible caer en sus manos. Es terrible caer en manos de Dios. ¿Tú qué crees que Dios no va a hacer nada contigo? Sí, sí lo va a hacer. Pero por el otro lado, la Biblia también nos habla del temor a Dios para referirse a la sumisión reverente de sus hijos y que se manifiesta en una vida de obediencia. El impío debe tener temor de Dios, terror. El creyente debe vivir conforme a eso porque está agradecido a todo lo que Él hizo por él. Es ese sentimiento que llena el corazón de los creyentes cuando nuestros ojos son abiertos para entender que ese gran Dios perfectamente justo, omnisciente y todopoderoso, ese Dios que también es fuego consumidor, diseñó un plan de redención por medio de la muerte de su propio Hijo y a través del cual todos nuestros pecados nos son perdonados y nosotros somos adoptados a la familia de la fe, de tal manera que ahora Él es hijo. Un hijo de amor, no de ira. Como bien ha dicho alguien, la expresión el temor del Señor aplicada a los creyentes es intercambiable, hermanos, con adoración, dependencia, confianza, esperanza. Miren lo que dice un autor. Al igual que el otro tipo de temor, este temor incluye un conocimiento de nuestra pecaminosidad y la pureza moral de Dios, e incluye un conocimiento claro de la justicia de Dios y su ira en contra del pecado. Pero este temor de adoración también conoce el gran perdón, la misericordia y el amor de Dios. Sabe que debido al plan eterno de Dios, Jesús se humilló a sí mismo, muriendo en una cruz para redimir a sus enemigos de la esclavitud y de la muerte. Sabe que en nuestra relación con Dios siempre nos dice primero, Él te amo. Este conocimiento nos acerca a Dios en vez de hacernos huir. Ocasiona que nos sometamos voluntariamente a su señorío y nos deleitemos en su obediencia. Este tipo de temor robusto es el pináculo de nuestra respuesta hacia Dios. La Biblia nos enseña que este tipo de temor es el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría?
El temor a Dios. El ABC de la sabiduría es el temor a Dios. Y aunque no es el tipo de temor que debe caracterizar el impío, porque el impío, la persona que no es creyente, no debe tener un temor reverente, sino terror. Si no es el tipo de temor que debe caracterizarlo, este temor de Dios no excluye de ningún modo el temor que debe sentir un hijo por la disciplina amorosa de su padre. Por eso es que en Proverbios 16:6 dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo se apartan los hombres del mal? Temiendo a Dios. Temiendo a Dios. Nuestro Dios es un Padre tierno y amoroso, hermanos, pero también es un Padre firme. Él es bueno y perdonador, pero Él disciplina a sus hijos con la regularidad e intensidad que sea necesaria para que ellos al final participen de su santidad. En otras palabras, Él no es un Padre al que nosotros podamos tratar con liviandad, le podamos faltar el respeto. Nosotros podemos ser respondones con los padres terrenales, con Dios no. Podemos y debemos acercarnos a Él con confianza, pero nunca con ligereza. Tú estás en la tierra y Él en el cielo. Cuando un hijo sabe que su padre es firme en la disciplina, que Él no lo va a mover de aquí para allá, aunque sea un padre tierno y cariñoso, Él es amoroso, pero firme, esa firmeza paterna se va a convertir en un freno para él. Nuestros hijos deben ver en nosotros ese mismo balance, hermanos, que vemos en Dios entre la bondad y la severidad. Mi padre me ama, es tierno conmigo, pero al mismo tiempo me va a tratar con firmeza y no va a tomar mis pecados a la ligera. No me va a permitir a mí andar como un tren con la vía abierta en mis pecados. Eso produce cierta clase de temor reverente en nuestros hijos que es saludable para ellos, hermanos. No voy a tener un muñeco que yo puedo hacer con él lo que quiera. Por causa del pecado que viene entrelazado en las fibras de nuestros corazones, los hijos deben aprender a respetar la autoridad, toda clase de autoridad, comenzando con la autoridad de sus padres. Y esto incluye el temor de sufrir las consecuencias si desobedecen o son irreverentes. Por ejemplo, hermanos, las consecuencias en el seno familiar son pequeñas consecuencias, pero las consecuencias en la sociedad son grandes. En el seno familiar te puede costar un castigo, en la sociedad te puede costar la cárcel, o te puede costar la vida. Pero es en el seno familiar donde ellos aprenden a ver que hay una autoridad. Pero llevando esto al texto, dice en Levítico 19:3, cada uno temerá a su padre y a su madre. Eso no elimina la confianza que debe caracterizar en la relación entre padres e hijos terrenales, pero hay una tensión saludable que debe ser mantenida en esa relación. No debe haber tal respeto que se pierda el elemento de ternura y de intimidad, y no debe haber tal confianza que se pierda el elemento de respeto. Y parecido es nuestra relación con Dios. Solamente que en la relación con Dios esto es de un grado infinitamente mayor. El Dios que se revela en las Escrituras no puede ser tomado a la ligera. Si nosotros decimos ser sus hijos, debemos comportarnos como es propio al tener un padre así, sobre todo teniendo en consideración que nosotros vivimos en su presencia en todo momento. Los padres terrenales no vivimos en la presencia de ellos en todo momento. No tenemos su autoridad sobre nosotros en todo momento, porque no están allí, pero Dios sí. Dice la Escritura, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera sus veredas. En otras palabras, Él no es un observador pasivo e indiferente. Él observa, considera y juzga, hermanos, juzga. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y en Hebreos 4:1 dice que no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien dice, y escuchen bien lo que dice el texto, todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo.
Vivimos en la presencia de Dios y eso debe producir en nosotros un andar cuidadoso. Uno de los mejores comentarios, hermanos, de este texto que estamos viendo hoy, primera de Pedro 1:17, es el que encontramos en Proverbios 3 del 5 al 8. Dice allí: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. He ahí lo que significa vivir en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. No existe un área en nuestra vida que no haya de manifestarse y que no deba manifestar que nosotros somos hijos de Dios y que hacemos las cosas de cierta manera porque sabemos que nuestros caminos están en su presencia y queremos agradarle a Él. Esto se llama en algunas partes de la teología corandeo. Siempre estamos en presencia de Dios. En Colosenses 3:17, Pablo nos da una enseñanza similar. Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, aún lo que hablamos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Y unos versículos más abajo, Pablo dice a sus siervos algo que se aplica a todo cristiano: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. He ahí el punto otra vez, con la conciencia que están delante de Dios y sirviendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es decir, mi hermano, cuando tú sirves al otro con amor, con fidelidad, al final es al Señor al que tú estás sirviendo. Cuando tú tratas al otro con amor, con ternura, con gracia, tú lo que estás haciendo es tratándolo porque tú estás glorificando a ese Señor. Porque tú estás demostrando que tú eres hijo de un Padre amoroso, tierno, bondadoso. Cuando tú lo tratas al otro con misericordia, cuando sus problemas a ti te entran por el oído y no salen por el otro, sino que se quedan dentro, y tú dices: ¿cómo puedo ayudar a esta persona? ¿Cómo puedo transmitirle bondad y gracia a esa persona? Lo que tú estás haciendo es que estás diciendo que eres un hijo de un padre que es amoroso, tierno y que se preocupa por los demás y que los trata con amor. Mi hermano amado, ¿qué tan consciente tú estás de esta realidad? Vivimos delante de Dios y lo que importa en última instancia es agradarle a aquel del que vivimos delante. Y no simplemente cuando estamos en la iglesia. Decía una ilustración que escuchaba una predicación en estos días, ayer específicamente, del pastor Sugel. Él decía que hubo un niño que un día él se lo encontró y le dijo: pastor, yo quisiera estar en la iglesia todo el tiempo. Lo asombró y le dijo: ¿y por qué, hijo? Dice: porque mis padres allí se portan muy bien. Porque mi padre allí se porta muy bien. Pero así no debe ser, mis queridos hermanos. No debemos portarnos bien en la iglesia. Deberíamos portarnos bien todo el tiempo de nuestra peregrinación, dice Pedro. No debemos vivir como cristianos la mayor parte del tiempo. Debemos vivir como cristianos todo el tiempo. Mientras estén en este mundo camino a nuestra verdadera patria, compórtense como extranjeros. Eso es lo que está diciendo Pedro. No se comporten como si esa fuera su patria para siempre, sino que están allí de pasada. Que en la forma como viven, cómo hablan, cómo se visten, en la forma en la que se recrean, en la que pasan su tiempo libre, hagan ver claramente a los demás que tú no eres de aquí. Que eres un extranjero de pasada. Qué raro es él. Es extranjero. A los extranjeros nosotros casi siempre lo vemos raro, ¿verdad? Cuando lo vemos tienen una vestidumbre completamente diferente, hablan de manera diferente, tienen olores diferentes.
Es un extranjero. Que digan eso de ti, pero en la manera espiritual. Él vive diferente. Queridos hermanos, no somos de este mundo. Si tú eres cristiano, no eres de este mundo. Vives por otros principios, tienes otras metas, otros parámetros, otros gustos incluso. Hay cosas que al mundo le deleitan que a nosotros no nos debieran deleitar. Y hay cosas que a nosotros como cristianos nos deleitan que no pueden ser deleitosas para el mundo. Amados, dice Pedro en el capítulo 2:11, que todavía no hemos llegado: yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Absténganse quiere decir échenlo a un lado. Échenlo a un lado. Pedro no está negando que esos deseos están allí, pero quiere que lo veamos en su correcta perspectiva y que no satisfagamos sus demandas. No son deseos amigos que quieren hacernos pasar un buen rato, los deseos que batallan contra el alma, sino que son estratagemas malignas destinadas a destruir tu alma y alejarte de Dios. Cuando tú veas un deseo terrenal y mundano que se opone a la palabra de Dios, no es un aliado, es un dardo que viene envenenado para destruirte a ti. Abstente de eso. Los creyentes vemos las cosas desde otra óptica, tenemos otra cosmovisión que abarca todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. Todos los aspectos de nuestra vida. Esa es la gran enfermedad que padecen algunos que profesan ser cristianos hoy. Desean hacer algún tipo de simbiosis, es decir, desean hacer una mezcla entre el pensamiento cristiano y el pensamiento del mundo. Pero tal cosa es imposible, hermano. Noten que esta cita dice: ya no hay una mentalidad cristiana. El cristiano moderno ha sucumbido a la secularización, acepta la religión, la moralidad, la adoración, la cultura espiritual, pero rechaza la visión religiosa de la vida, la visión que ubica todos los asuntos terrenales dentro del contexto de lo eterno, la visión que relaciona todos los problemas humanos, sociales, políticos y culturales o los fundamentos doctrinales de la fe cristiana. La visión de todas las cosas de aquí abajo en términos de la supremacía de Dios y la transitoriedad de la tierra y en términos del cielo y del infierno. Muchos creyentes han hecho eso. Es decir, yo acepto el aspecto religioso, pero yo no quiero vivir así. Eso es como traducir o transliterar otra frase que dice: yo creo a Dios a mi manera. A mí, a la manera mía. Hemos escuchado eso muchas veces, ¿verdad? Mi hermano, ¿qué tú puedes decir de tu vida, de ti mismo? Escucha, yo no quiero a nadie ahora que levante la mano y me exprese qué es lo que cree de él. No, en su interior, en el interior de su corazón. ¿Qué puedes decir de ti mismo al escuchar estas cosas? Piénsalo delante de Dios. ¿Qué tanto está incidiendo tu cristianismo en tu conducta y en tu carácter? ¿Qué tan claro resulta para las personas que te rodean el hecho de que tú eres diferente, de que pareces realmente un extranjero que no eres de aquí? ¿Eso es verdad? ¿Qué tan consciente vives que vives corandeo, que estás en la presencia de Dios en tu vida todo el tiempo? ¿Se puede decir de ti que vives una vida reverente, respetuosa al Padre, al que tú clamas ser su hijo, en gratitud a Él? No estamos hablando de una vida aburrida o melancólica. Nosotros no estamos diciendo que los cristianos tienen que estar aburridos y melancólicos. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero una vida que debe ser vivida en el marco de la santidad, la piedad y el dominio propio. Que el Señor nos ayude, hermanos, a hacer una evaluación objetiva del estado de nuestras almas, a la luz de lo que hemos visto hoy aquí, y que amparados en su gracia y en la fuerza de su poder, nos capacite para vivir a la altura de nuestra vocación, de esa relación filial que nosotros profesamos de tener con Dios e invocarle como nuestro Padre. Que nos permita vivir a la altura de ser un hijo de ese Dios que está en los cielos. Y en cuanto a ti, mi amigo que no eres creyente, que estás aquí sin Cristo en esta mañana, déjame hablarte unas cosas. Permíteme decirte algo antes de concluir. Si tú no puedes invocar por Padre a ese Dios que hemos proclamado hoy y que Pedro nos presenta en este texto, tú tienes todas las razones del mundo para vivir en terror y espanto todos los días.
Y si eso no es lo que está pasando contigo, porque tú estás equivocado y no estás viendo la realidad tal cual es. Mi amigo, ese Dios que aborrece el pecado con un aborrecimiento infinito y que conoce hasta lo más ínfimo el detalle de tu vida y de tu corazón, está airado por tu pecado todos los días contra ti, dice la Escritura. En estos momentos tú eres objeto de la ira de ese Dios que estamos hablando aquí, que es todopoderoso y que todo lo escudriña. Hay algunos lugares por ahí dicen, es que Dios es amoroso siempre. No. Si tú no eres un creyente que ha sido salvado por la sangre de Jesucristo, tú estás bajo la ira de Dios, no bajo el amor. Bajo la ira de Dios. Y hasta ahora Él ha interpuesto su misericordia para contigo y te ha preservado hasta aquí y te ha dado la oportunidad de escuchar su palabra para que te arrepientes. No creas que es casualidad que tú estés sentado de aquí. Pero llegará el día en que pasarás un límite, solamente Dios lo conoce cuándo, y ya no va a haber remedio para ti. Va a haber una horrible expectación de hervor y juicio. Por amor de tu alma, estábamos viendo con Eduardo en esta mañana que esa alma no muere, no es aniquilada. Por amor de tu alma, no retardes un minuto más tu arrepentimiento. Ven a Cristo y pídele que te salve, que te cambie y transforme tu corazón, que perdone tus pecados. Pídele que te reconcilie con ese Padre para que a partir de hoy y por el resto de tu vida tú puedas relacionarte con Él con la confianza de un hijo. Y Él pueda ser un Padre tierno y amoroso para contigo. Que el Señor tenga misericordia de muchos aquí, para que no salgan de este lugar, hermanos, llevando sobre sus cabezas la espada de la ira del Dios Todopoderoso, sino que se lleven en sus manos la corona de gracia y misericordia que solamente Él puede dar. Quiera eso. Vamos a orar.